Entiendo si quieres irte, susurró la mujer en silla de ruedas. Él se arrodilló y dijo, no voy a ningún lado. Entiendo si quieres irte. Las palabras salieron más frías de lo que Lucía pretendía. Había ensayado esta conversación toda la tarde, pero ahora, mirando los ojos de Mateo, cada palabra se sentía como tragar vidrio. La lluvia golpeaba contra las ventanas de su apartamento, el mismo sonido que los había acompañado en su tercera cita, cuando todo era posible. ¿Qué? La voz de Mateo se quebró. No te estoy pidiendo que te quedes. Lucía apretó los puños sobre sus muslos inmóviles. Te estoy liberando. Mateo se quedó congelado. Luego, como si algo se rompiera dentro de él, cayó de rodillas frente a su silla de ruedas. No voy a ningún lado. Mateo, por favor. No. Tomó sus manos con una fuerza que la asustó. Necesitas entender algo sobre el amor. Lucía cerró los ojos. No podía mirarlo, no cuando estaba tratando de hacer lo correcto. 6 meses antes, la lluvia también había sido su cómplice. ¿Siempre llueve cuando salimos? Lucía rió, acomodándose en la silla frente a Mateo. Es la tercera cita. Tal vez la lluvia nos está siguiendo. Mateo le sirvió vino, sus dedos rozando los de ella. El restaurante Raíces brillaba con luz cálida. Lucía había llegado 2 horas antes para revisar los códigos de accesibilidad del lugar. Se había quedado para cenar. Tengo que confesarte algo. Lucía jugueteó con su copa. ¿Mataste a alguien? Peor. Respiró profundo. Me estoy enamorando de ti y me aterra. El silencio duró 3 segundos que se sintieron como años. Yo llevo 2 semanas aterrado. Mateo extendió la mano sobre la mesa. Desde que te vi revisando mis rampas con ese ceño fruncido. Las rampas estaban mal instaladas. Lo sé. Por eso me gustaste. Lucía tomó su mano. La calidez de sus dedos la hizo sentir valiente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Del terror o del enamoramiento? Ambos. Mateo se inclinó hacia adelante. Sus ojos tenían ese brillo que Lucía ya reconocía, el que aparecía cuando hablaba de comida o de sueños. Propongo que sigamos asustados juntos. ¿Esa es tu idea de una declaración romántica? Soy chef, no poeta. Lucía rió. Era la risa que reservaba para momentos en que se sentía completamente ella misma. Tu restaurante casi quiebra el año pasado, ¿verdad? Preguntó suavemente. La sonrisa de Mateo vaciló. ¿Cómo? Investigué. Soy arquitecta. Investigo todo. Entonces sabes que tuve ataques de pánico, que no podía dormir, que casi pierdo todo esto. Gesticuló hacia el restaurante. Lo sé. ¿Y aún así quieres seguir asustada conmigo? Lucía apretó su mano. Sobre todo por eso. Mateo se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. En ese momento, con la lluvia como testigo, le besó la palma de la mano. Voy a amarte hasta que se te pase el terror. Eso podría tomar años. Tengo tiempo. ¿Recuerdas esa noche? La voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Lucía mantuvo los ojos cerrados. Recordar dolía más que el accidente. Por favor, no hagas esto más difícil. Tú me preguntaste si me quedé contigo durante mi crisis porque era perfecto o porque me amabas. Mateo seguía de rodillas, aún sosteniendo sus manos. ¿Recuerdas qué respondiste? Mateo, dijiste que te quedaste porque me amabas. Que el miedo no era razón para huir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Había prometido no llorar. Eso era diferente. ¿Por qué? Porque yo podía caminar. Las palabras salieron como un grito. Podía bailar contigo, viajar, correr, tener hijos sin complicaciones, ser normal. Nunca fuiste normal. Mateo sonrió a través de sus propias lágrimas. Eras extraordinaria. Eras tiempo pasado. Eres tiempo presente. Se acercó más. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Que crees que tu silla de ruedas cambió como te veo? Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero yo sigo viendo a la mujer que me corrigió mis rampas, que se ríe cuando está nerviosa, que llora viendo documentales de arquitectura. No puedes querer esto. ¿Querer qué? ¿Amarte? Demasiado tarde. Querer una vida limitada, sacrificada, complicada. Mateo la miró como si acabara de decir algo ridículo. Todas las vidas son complicadas, Lucía. La diferencia es con quién eliges complicarte. Vas a cansarte. ¿De ti? Imposible. De tus excusas, tal vez. A pesar de todo, Lucía casi sonrió. Casi. Hablo en serio. Yo también. Mateo respiró profundo. Necesito contarte algo. Sobre mi hermano. Lucía parpadeó.
En 6 meses juntos, Mateo nunca había mencionado tener un hermano. ¿Tienes un hermano? Carlos, mayor que yo. Nunca lo mencionaste, porque necesitaba el momento correcto. Mateo se sentó en el suelo, aún frente a ella, y creo que este es el momento. La lluvia arreciaba. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tiene que ver tu hermano con nosotros? Todo. Mateo miró hacia la ventana. Carlos tiene parálisis cerebral. Ha usado silla de ruedas toda su vida. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué? Crecí viendo cómo el mundo trataba a mi hermano. Cómo la gente asumía que era menos capaz, menos valioso, menos digno de amor. La voz de Mateo se volvió a cero. Y crecí viendo a mis padres demostrando que todo eso era mentira. Lucía no podía respirar. Por eso me enoja tanto que pienses que tu silla de ruedas me hace quererte menos. Mateo volvió a tomarle las manos. Como si el amor fuera tan frágil, como si yo fuera tan superficial. No pienso que seas superficial. Entonces deja de tratarme como si fuera a huir ante el primer obstáculo. Las defensas de Lucía comenzaban a resquebrajarse. Tengo miedo. Lo sé. No de la silla. De perderte. Ya me tienes. Mateo besó sus nudillos. La pregunta es, ¿vas a dejarme quedarme? Lucía abrió la boca para responder, pero un golpe en la puerta la interrumpió. Lucía, soy Diana. Sé que me dijiste que no viniera, pero... La voz de su hermana se cortó cuando la puerta se abrió. Diana se quedó congelada al ver a Mateo de rodillas, a Lucía llorando. ¿Interrumpo algo? Sí. Mateo no se movió. Pero tal vez sea bueno que estés aquí. Diana miró a su hermana con esa expresión que Lucía conocía desde niñas. La que decía, si lo lastimas, te mato, pero también no seas idiota. ¿Lucía? Diana se acercó despacio. ¿Qué está pasando? Lucía miró a Mateo, luego a su hermana, luego a sus propias manos, que Mateo seguía sosteniendo como si fueran lo más valioso del mundo. No lo sé. Su voz salió pequeña. Ya no sé nada. Continúe. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Haremos el capítulo 2. El accidente. 3 meses antes de la conversación bajo la lluvia, Lucía Navarro había sido imparable. Señorita Navarro, el cliente extendió su mano. El diseño es exactamente lo que necesitábamos. Lucía sonrió guardando los planos en su portafolio. Otro proyecto cerrado, otro edificio que llevaría su sello. Enviaré los contratos mañana. Salió de la oficina con ese subidón de adrenalina que solo los triunfos profesionales podían dar. Su teléfono vibró. ¿Cena esta noche? Tengo una receta nueva que necesita víctima. Mateo. Lucía rió mientras escribía su respuesta. No vio el semáforo cambiar a verde. No vio al conductor del otro auto mirando su celular. Solo sintió el impacto. Lucía, cariño, ¿me escuchas? La voz sonaba bajo agua. Lucía intentó abrir los ojos, pero todo era luz blanca y dolor. No te muevas. Una mano cálida apretó la suya. Estoy aquí. ¿Mateo? Quiso hablar, pero su garganta estaba en llamas. Algo plástico presionaba su rostro. Una máscara de oxígeno. Sufriste un accidente. La voz de Mateo temblaba. Pero vas a estar bien. Te prometo que vas a estar bien. Los ojos de Lucía finalmente enfocaron. Mateo estaba sentado junto a la cama del hospital, su rostro demacrado. Tenía la barba de varios días y los ojos rojos. ¿Cuánto? Intentó preguntar. 2 días. Mateo besó sus dedos. Has estado inconsciente 2 días. El miedo en su voz hizo que Lucía quisiera consolarlo. Intentó mover su mano hacia él. Su mano respondió. Sus piernas no. ¿Por qué no puedo? El pánico comenzó a trepar por su pecho. La puerta se abrió. Un doctor entró con una carpeta y una expresión que Lucía reconoció de inmediato. La había visto en rostros de arquitectos cuando los planos no cuadraban. Algo estaba muy mal. Señorita Navarro, me alegra ver que despertó. El doctor se acercó. Soy el doctor Ruiz. Necesito hablar con usted sobre sus lesiones. Mateo apretó su mano más fuerte. El impacto causó una fractura-dislocación en su columna vertebral a nivel de la vértebra T12. El doctor hizo una pausa. Realizamos cirugía de emergencia para estabilizar la columna, pero la médula espinal sufrió daño severo. ¿Qué significa eso? La voz de Lucía salió como un susurro. Significa que la lesión es completa. No hay conexión nerviosa debajo del punto de la fractura. El cuarto comenzó a girar. Dígalo claramente. Mateo habló con voz tensa. Su movilidad y sensibilidad de la cintura hacia abajo están comprometidas de forma permanente. El doctor sostuvo la mirada de Lucía. No volverá a caminar. 3 palabras.
6 sílabas. El fin de todo. No. Lucía negó con la cabeza. No. Tiene que haber algo. Otra cirugía. Terapia. Algo. Lo siento mucho. No. Gritó, y el monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. Tiene que haber algo. Lucía, respira. Mateo se levantó tratando de calmarla. Por favor, respira. Suéltame. Lo empujó histérica. Aléjate de mí. Las enfermeras entraron corriendo. Una de ellas preparó una jeringa. Un sedante suave. La ayudará a descansar. Lucía sintió el pinchazo, luego una calidez que se extendía por su brazo. Sus ojos se cerraban contra su voluntad. Lo último que vio fue a Mateo llorando en silencio, aún sosteniendo su mano. Los siguientes días fueron una nebulosa de doctores, pruebas y palabras que Lucía no quería escuchar. Paraplegia, silla de ruedas, vejiga neurogénica, cateterización, riesgo de escaras. Cada término médico era un ladrillo más en la pared que separaba su vida anterior de esta nueva realidad. «Lucía». Diana apareció en la puerta con los ojos hinchados. Lucía volteó hacia la ventana. No quería ver lástima en el rostro de su hermana. «Tomé licencia de emergencia en la clínica». Diana dejó su maleta. «Renté mi apartamento en Guadalajara. Voy a quedarme contigo». «No es necesario. Soy tu hermana y soy fisioterapeuta. Es completamente necesario». Diana se sentó en la cama y tomó la mano de Lucía. No dijo nada más. Solo se quedó ahí. Esa noche, cuando Diana se fue a buscar café, Lucía finalmente se permitió llorar. No por el dolor físico, por la vida que acababa de perder. «¿Lucía?» Mateo entró con una bolsa de comida. «Traje sopa de tu restaurante favorito. No tengo hambre. Hace 2 días que no comes nada sólido». «Dije que no tengo hambre». Mateo dejó la comida en la mesa. Se sentó en su silla habitual junto a la cama. «Está bien estar enojada». «No estoy enojada. Estoy rota». «No estás rota. Estás herida. Es diferente». Lucía lo miró por primera vez en días. Mateo se veía terrible. Probablemente no había dormido bien desde el accidente. «¿Por qué sigues viniendo?» «Porque te amo». Eso era antes. Sigue siendo ahora. Lucía cerró los ojos. Las palabras que necesitaba decir le quemaban la garganta. «Mateo, esto va a cambiar todo. Lo sé. No solo mi vida, la tuya también. También lo sé. Entonces deberías irte, mientras todavía puedas». Mateo se quedó inmóvil. Cuando habló, su voz era puro acero. «No voy a dignificar eso con una respuesta. Hablo en serio». «Yo también». Se levantó. «Voy a salir a caminar antes de decir algo de lo que me arrepienta». Salió y Lucía se sintió simultáneamente aliviada y destrozada. Las semanas en el hospital se convirtieron en un mes, luego en 6 semanas. Cirugías, terapia física, aprender a usar una silla de ruedas, cateterizarse, todas las pequeñas humillaciones de su nueva realidad. «Muy bien, ahora intente transferirse de la silla a la cama». El fisioterapeuta observaba. Lucía colocó las manos en los apoyabrazos, empujó. Sus brazos temblaban del esfuerzo. «Imposible». Se dejó caer de vuelta. «No tengo fuerza». «La tendrá. Solo necesita práctica». «No quiero practicar. Quiero caminar». El fisioterapeuta suspiró. Probablemente había escuchado eso 1000 veces. «Señorita Navarro». «Lucía». «Solo Lucía». «Lucía, entiendo su frustración, pero entre más pronto acepte su nueva realidad, más pronto podrá avanzar». Esas palabras la persiguieron el resto del día. Su nueva realidad, como si la anterior nunca hubiera existido. La trabajadora social dejó estos folletos. Diana los puso en la mesa. Grupos de apoyo para lesiones de médula espinal. Terapia psicológica especializada. Lucía ni siquiera los miró. «No los necesito». «Lucía, he dicho que no los necesito». Diana recogió los folletos y los tiró a la basura. Lucía sabía que su hermana los rescataría después, pero agradeció el gesto. Mateo seguía viniendo todos los días. A veces hablaban. Más frecuentemente se sentaban en silencio mientras Lucía miraba por la ventana. «Javier está manejando el restaurante». Mateo mencionó un día. «Me dijo que me tome todo el tiempo que necesite. No deberías descuidar tu negocio por mí. No es por ti. Es contigo». Lucía no respondió. Cada día que pasaba la culpa crecía más. «Buenas noticias». El doctor Ruiz entró con una sonrisa. «Ya puede irse a casa». «Casa». La palabra sonaba extraña. Su apartamento en un segundo piso sin elevador. Su vida diseñada para una persona que ya no existía. «Diana y yo encontramos un apartamento en planta baja».
Mateo habló rápido, como si temiera que Lucía protestara. Ya movimos tus cosas. Instalamos barras de apoyo en el baño. Ensanchamos las puertas. ¿Hicieron qué? Lo necesario. Diana cruzó los brazos. Tu antiguo apartamento era imposible. Lucía debería estar agradecida. En cambio, se sintió violada. Habían desmantelado su vida sin consultarla. ¿Y si no quiero mudarme? Entonces tendrás que aprender a volar. Diana no cedió, porque subir escaleras no es una opción. El día de salida, una enfermera trajo la silla de ruedas de Lucía, no la temporal del hospital, su silla permanente, negra, elegante. Prisión. ¿Lista? Mateo extendió su mano. Lucía la ignoró. Se impulsó sola hacia la puerta. Si esta iba a ser su vida, aprendería a vivirla sin depender de nadie, especialmente no de Mateo. El viaje a casa fue silencioso. Diana manejaba. Mateo iba de copiloto. Lucía miraba por la ventana, viendo un mundo que ya no le pertenecía. Personas caminando, corriendo, bailando, viviendo. Cuando llegaron al apartamento, Lucía vio las rampas nuevas, las puertas anchas, todas las modificaciones que gritaban, «Aquí vive alguien discapacitado». «Es temporal». Diana abrió la puerta. «Hasta que encuentres algo más permanente». Pero ambas sabían la verdad. Nada volvería a ser temporal. Todo era permanente ahora. Esa noche, acostada en una cama que no era la suya, en un apartamento que no reconocía, Lucía tomó una decisión. No podía pedirle a Mateo que viviera así. No podía condenarlo a una vida limitada por sus limitaciones. Tenía que dejarlo ir, por su propio bien. Continúe. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Capítulo 3. La nueva realidad. La primera mañana en el apartamento nuevo, Lucía despertó sin recordar dónde estaba. Intentó levantarse. Sus piernas no respondieron. La realidad la golpeó como un segundo accidente. ¿Café? Diana asomó la cabeza por la puerta. «Hola. Buenos días para ti también». Diana entró de todas formas con una taza. «El fisioterapeuta viene a las 10. Mateo dijo que pasaría al mediodía. Dile que no venga. Díselo tú misma». Diana dejó el café en la mesa. «Yo no soy tu secretaria». Lucía fulminó a su hermana con la mirada. Diana le devolvió la misma intensidad. «¿Cuánto tiempo piensas seguir con esto?» «¿Con qué?» «Con empujar a todos, especialmente a Mateo». «No sé de qué hablas». «Claro que no». Diana se cruzó de brazos. «Solo llevo siendo tu hermana 28 años». Lucía giró su silla hacia la ventana. Conversación terminada. El fisioterapeuta llegó puntual. Un hombre de 50 años con paciencia infinita y sonrisa profesional. «Vamos a trabajar transferencias hoy. De la silla a diferentes superficies». Emocionante. El sarcasmo no lo inmutó. «Primero la cama. Coloque las manos aquí y aquí». Lucía obedeció mecánicamente. Empujó. Falló. Empujó de nuevo. Casi lo logró. Bien, una vez más. Después de 40 minutos, sus brazos temblaban. Había logrado 3 transferencias exitosas y 2 fracasos humillantes. «Excelente progreso». El fisioterapeuta anotó en su tabla. «Mañana trabajaremos el baño». Cuando se fue, Lucía se dejó caer en la silla, exhausta. Su teléfono vibró. «¿Puedo subir?» «Traje comida». «Mateo». Lucía miró el departamento. Desordenado. Ella sudada y despeinada. Todo un desastre. Como su vida. «Estoy cansada. Mejor mañana». 3 puntos parpadearon. Luego desaparecieron. Luego volvieron. «Ok, descansa». La culpa la mordió, pero era más fácil que verlo. Más fácil que fingir que todo estaba bien. La segunda semana, Diana comenzó a trabajar con ella en casa. «Como fisioterapeuta, te digo que necesitas fortalecer los brazos. Como tu hermana, te digo que dejes de ser tan necia. ¿Puedes elegir solo un rol?» «No, soy multitarea». A pesar de todo, Lucía casi sonrió. «¿Casi?» «Mateo preguntó por mí. Todos los días». Diana ajustó las pesas. «Le digo que estás ocupada». «Gracias. No me agradezcas. Estoy furiosa contigo». Lucía levantó las pesas. Sus bíceps protestaron. «¿Por qué?» «Porque estás castigando a alguien que te ama por algo que no es su culpa». «No lo estoy castigando. Lo estoy protegiendo». «¿De qué? ¿De ti?» Diana soltó una risa amarga. «Qué noble. No entiendes». «Entiendo perfectamente. Tienes miedo y estás huyendo». Las pesas cayeron al suelo con un golpe sordo. «Tengo derecho a tener miedo». «Sí». Diana se arrodilló frente a ella. «Pero no tienes derecho a tomar decisiones por Mateo».
Él es un adulto. Déjalo elegir. Ya eligió. Solo no sabe lo que eligió. Diana negó con la cabeza y salió del cuarto. La tercera semana trajo nuevos desafíos. La cateterización, el manejo intestinal, todas las funciones corporales que ahora requerían técnica y horario. Es temporal. La enfermera de cuidados domiciliarios explicaba. Eventualmente encontrará su rutina. Rutina. Como si orinar con un catéter pudiera volverse rutinario. Lucía desarrolló una llaga de presión en la cadera. Nada serio, pero requería cambios constantes de posición y vendajes especiales. Es común al principio. La enfermera aplicaba el ungüento. Su cuerpo está aprendiendo. Aprendiendo a ser inútil, pensó Lucía. Mateo seguía enviando mensajes. Lucía los leía todos. Respondía a algunos. Cada vez menos. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. ¿Necesitas algo? No. Te extraño. Ese mensaje se quedó sin respuesta. La cuarta semana, Mateo se presentó sin avisar. Necesitamos hablar. Entró antes de que Lucía pudiera protestar. Estoy ocupada. Mentira. Mateo se sentó en el sofá. Diana me dijo que cancelaste tu terapia de hoy. Traidora. No me sentía bien. Otra mentira. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando realmente? Nada. Lucía, ¿qué quieres que diga? Estalló. Que esto es maravilloso. Que me encanta necesitar ayuda para todo. Que no me importa ser una carga. No eres una carga. Soy exactamente eso. Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Lucía lo conocía lo suficiente para saber que estaba conteniendo palabras más fuertes. ¿Sabes qué? Tienes razón. Se levantó. Esto es difícil, es horrible y injusto y nadie lo pidió. Pero ¿sabes qué más es horrible? Que me estés apartando como si no importara. Mateo, no. Levantó la mano. Yo estuve ahí, cada día en el hospital, cada cirugía, cada momento en que te despertabas gritando. Y ahora que estás en casa, ¿me apartas? ¿Por qué? Porque te amo, quiso gritar Lucía. Porque no soporto verte sacrificarte por mí. Porque necesito espacio. Mentira número 3. Mateo caminó hacia la puerta. Cuando estés lista para la verdad, sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Lucía se quedó mirando el espacio vacío. Por primera vez desde el accidente, no sintió alivio cuando alguien se fue. Sintió pérdida. Lo arruiné. Lucía le confesó a Diana esa noche. Todavía no, pero vas por buen camino. Se supone que eso me haga sentir mejor. Se supone que te haga reaccionar. Diana sirvió vino para ambas. Mira, entiendo que estés asustada. Pero Mateo también está asustado. La diferencia es que él está dispuesto a estar asustado contigo. No es justo para él. ¿Y tú decides qué es justo para él? Diana tomó un sorbo. Qué conveniente. No es así. Es exactamente así. Diana la miró directo a los ojos. Estás tan ocupada protegiendo a Mateo de tu discapacidad que no te das cuenta de que lo estás lastimando más con tu rechazo. Las palabras se clavaron como agujas. Solo intento hacer lo correcto. No, intentas hacerlo fácil. Diana se levantó. Lo correcto sería honesta. Lo correcto sería dejarlo elegir. Esto es cobardía disfrazada de nobleza. Lucía se quedó sola con su vino y sus pensamientos. Tal vez Diana tenía razón. Tal vez estaba siendo cobarde, pero la cobardía era más fácil que el rechazo. La quinta semana, Lucía intentó retomar su trabajo. Los diseños se ven bien. Su jefe habló por videollamada. Pero necesitamos que vengas a la oficina para la presentación con el cliente. Puedo presentar por video. Ellos quieren conocerte en persona. Ya sabes cómo son estos inversionistas. Lucía miró su silla de ruedas. La oficina tenía rampas, sí, pero también tenía escalones en la entrada principal y baños que apenas cumplían el código. Códigos que ella misma había revisado sin pensar realmente en la persona que los necesitaría. Dame unos días más. Claro, sin presión, pero su tono decía lo contrario. Cuando colgó, Lucía abrió su laptop, buscó arquitectura accesible, diseño universal, espacios inclusivos. Por primera vez desde el accidente, sintió un chispa de algo. No esperanza, pero sí curiosidad. Tal vez había un futuro profesional después de todo, solo que diferente al que había imaginado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Javier y yo estamos rediseñando partes del restaurante. ¿Podrías revisar los planos? Como arquitecta, no como favor. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Era una rama de olivo,
Una forma de conectar sin presión romántica. Mándamelos. Los reviso mañana. Gracias. Y Lucía, todavía te extraño. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Quería responder. Quería decir que ella también lo extrañaba. En cambio, dejó el teléfono a un lado, porque extrañar era más seguro que amar. La sexta semana, Diana tuvo que regresar a Guadalajara por 2 días. ¿Estarás bien sola? Tengo 32 años, no 12. Eso no responde mi pregunta. Estaré bien. Diana se fue, y el apartamento se sintió demasiado grande y demasiado silencioso. Lucía intentó cocinar. Derramó leche tratando de alcanzar el refrigerador. Tiró un plato al transferirse del mostrador. El microondas estaba demasiado alto. Después de 1 hora se rindió y pidió comida a domicilio. El repartidor no pudo ocultar su expresión cuando la vio en la silla. Lástima, la cosa que Lucía más odiaba. Esa noche, acostada en la oscuridad, Lucía admitió la verdad que había estado evitando. No estaba enojada con Mateo. Estaba enojada consigo misma. Enojada por no poder cocinar en su propia cocina, por necesitar barras de apoyo para bañarse, por ser la persona en la silla que generaba lástima. Enojada por no ser suficiente. Y si ella no era suficiente para sí misma, ¿cómo podría serlo para Mateo? Su teléfono iluminó la oscuridad. Otro mensaje. Sé que dijiste que necesitabas espacio, pero si alguna vez necesitas a alguien, aunque sea para quejarte de lo injusta que es la vida, aquí estoy, siempre. Lucía abrazó el teléfono contra su pecho y finalmente se permitió llorar. No por lo que había perdido, por lo que estaba perdiendo al alejar a la única persona que se rehusaba a irse. Continúe. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Parisasa capítulo 4. Las grietas. Se profundizan. La séptima semana comenzó con una noticia que Lucía no esperaba. El cliente quedó impresionado con tus diseños. Su jefe sonaba genuinamente sorprendido. Quieren contratarte para un proyecto nuevo. Un centro comunitario con enfoque en accesibilidad universal. Lucía sintió algo extraño en el pecho. ¿Esperanza? ¿En serio? Mencionaron específicamente tu perspectiva única. Hizo una pausa. Saben de tu situación y la ven como una ventaja. Ventaja. No lástima. No discapacidad. Ventaja. Acepto. Cuando colgó, marcó el número de Mateo sin pensar. Él contestó al segundo timbre. «Lucía, conseguí un proyecto nuevo sobre accesibilidad. Eso es increíble». La alegría genuina en su voz la hizo sonreír. Sabía que lo lograrías. El silencio se extendió, cómodo pero también tenso. «Mateo, no tienes que decir nada». Su voz se suavizó. «Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti». Colgó antes de que Lucía pudiera responder. Ella se quedó mirando el teléfono, sintiéndose simultáneamente más cerca y más lejos de él. La octava semana, Mateo cambió su estrategia. Ya no venía todos los días. Enviaba mensajes cada 2 o 3 días. Preguntas simples, sin presión. Lucía debería sentirse aliviada. En cambio, cada día sin verlo, se sentía como perder algo precioso. «¿Lo extrañas?» Diana señaló lo obvio durante el desayuno. «No dije eso. No tuviste que hacerlo. Revisas tu teléfono cada 5 minutos». Lucía dejó el teléfono boca abajo. «Demasiado tarde. Solo me estoy adaptando a mi nueva vida». «¿Adaptándote o huyendo? ¿Por qué no puede ser ambas?» Diana rió, pero sin humor. «Porque eventualmente te vas a quedar sin lugares a donde huir». La 9ª semana trajo un recordatorio cruel de su anterior vida. Lucía estaba revisando su Facebook cuando vio las fotos. Su amiga Sofía, comprometida. El anillo brillaba en una foto tomada durante una caminata en la montaña. Lucía y Mateo habían hablado de hacer esa caminata. Cerró la aplicación. Abrió Instagram. Más de lo mismo. Personas viviendo vidas que ella ya no podría tener. Corriendo maratones, bailando en bodas. Me siento de pie en la playa. «Para». Diana le quitó el teléfono. «Esto no es saludable». «¿Qué no es saludable?» «Ver cómo el mundo sigue girando sin mí. Ver solo lo que perdiste en lugar de lo que todavía tienes». «¿Y qué tengo?» Lucía gesticuló hacia su silla. «¿Esto? Tienes a Mateo si no lo arruinas completamente». «Ya lo arruiné». «Todavía no». Diana se sentó frente a ella. «Pero te estás acercando peligrosamente». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se impulsó hacia la sala y abrió su laptop. Buscó relaciones después de lesión medular, estadísticas. Los números la miraron como sentencias de muerte.
80% de las relaciones terminan en el primer año. 50% en los primeros 6 meses. Leyó foros, historias de parejas que no sobrevivieron, cónyuges que se fueron, amantes que no podían manejar la nueva realidad. Cada historia era otra razón para alejar a Mateo, para protegerlo del inevitable final. ¿Qué haces despierta? Diana apareció en pijama. Lucía cerró la laptop rápidamente, demasiado rápido. Diana la abrió y leyó la pantalla. Su expresión se endureció. ¿En serio? Solo investigaba. Estás buscando excusas. Diana cerró la laptop, buscando razones para justificar tu miedo. Son estadísticas reales, son estadísticas de otras personas, no de ustedes. Las probabilidades, al diablo con las probabilidades. Diana raramente maldecía. Mateo no es una estadística, tú no eres una estadística. Su amor no es un número en una gráfica, pero las palabras ya estaban sembradas, los números grabados en su mente, 80%, 50%. Eventual. La 10ª semana, Mateo invitó a Lucía a cenar en Raíces. Solo como amigos, aclaró por mensaje. Quiero mostrarte los cambios. Lucía aceptó, parcialmente porque quería ver los diseños, parcialmente porque lo extrañaba tanto que dolía físicamente. El restaurante se veía diferente. La entrada tenía una rampa elegante. El baño era espacioso y accesible. Las mesas estaban distribuidas con más espacio entre ellas. Es hermoso. Lucía tocó la madera nueva de la barra. Y funcional, gracias a ti. Mateo sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Tus notas fueron invaluables. Se sentaron en su mesa habitual, la que habían compartido tantas veces. Ahora había espacio perfecto para su silla. ¿Cómo va el proyecto nuevo? Bien, desafiante. Lucía jugó con su servilleta. Me hace pensar diferente sobre el espacio. Siempre fuiste buena pensando diferente. La conversación fluyó, forzada al principio, luego más natural, pero había algo debajo, una tensión que ninguno mencionaba. Lucía. Mateo dejó su tenedor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cenando? No. Esto. Gesticuló entre ellos. ¿Somos amigos? ¿Extraños? ¿Qué? Lucía sintió su garganta cerrarse. No lo sé. Yo tampoco. Mateo se recargó en su silla. Y eso me está matando. Lo siento. No quiero disculpas, quiero honestidad. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Todavía me amas? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Eso no es justo. Es la única pregunta que importa. Lucía miró hacia la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo. Por supuesto. El amor no es suficiente, Mateo. Eso no responde mi pregunta. Sí. Las palabras explotaron. Sí, todavía te amo. ¿Contento? No. Mateo se inclinó hacia adelante. Porque si me amas, ¿por qué sigues empujándome? Porque el amor no paga cuentas médicas. No te da tu vida de vuelta. No te devuelve los sueños que tenías. ¿Mis sueños? Mateo soltó una risa amarga. ¿Y tú qué sabes de mis sueños? Sé que no incluían esto. Estás asumiendo mucho. El mesero llegó con la cuenta. Mateo la tomó antes de que Lucía pudiera alcanzarla. Yo invito. Mateo, por favor, solo déjame hacer esto. El viaje de regreso fue silencioso. Mateo insistió en acompañarla hasta su puerta. Gracias por venir, dijo en el umbral. Gracias por invitarme. Se miraron. Por un momento Lucía pensó que él la besaría. Quería que lo hiciera, pero Mateo solo acarició su mejilla suavemente. Buenas noches, Lucía. Se fue antes de que ella pudiera responder. La 11ª semana, Javier visitó a Mateo en el restaurante después del cierre. Te ves terrible. Gracias, muy alentador. Alguien tiene que decírtelo. Javier sirvió tequila para ambos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿Así cómo? Esperando a que ella decida si vale la pena amarte. Las palabras dolieron porque eran verdad. La amo, lo sé, pero ella te está destruyendo. Javier tomó su shot. Y tal vez deberías considerar dejarlo ir. ¿Rendirme? Protegerte. Javier puso una mano en su hombro. A veces amar a alguien significa aceptar cuando no te dejan hacerlo. Mateo negó con la cabeza. No puedo. ¿O no quieres? Ambas. Javier suspiró. Entonces prepárate para más dolor, hijo. Porque ella no está lista para lo que le ofreces. La misma noche, Diana confrontó a Lucía. Mateo me llamó. Lucía levantó la vista de su laptop. ¿Y? Y me preguntó si tú realmente querías que se fuera. Diana cruzó los brazos. ¿Qué le digo? Dile la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que tú dices o la que realmente sientes?
Lucía cerró la laptop de golpe. No hay diferencia. Hay una enorme diferencia. Diana se sentó. Dices que lo amas pero lo alejas. Dices que quieres protegerlo pero lo lastimas. ¿Cuál es tu verdad real? Mi verdad real es que voy a arruinar su vida. No. Diana negó firmemente. Tu verdad real es que tienes miedo de que él descubra que no eres perfecta. Que te vea vulnerable. Que presencie tus peores días y decida que es demasiado. Las palabras destrozaron las defensas de Lucía. Exactamente. No es razón suficiente. Es razón para ser honesta, no para huir. Diana tomó su mano. Si Mateo va a irse, déjalo decidir, no lo hagas por él. No puedo verlo irse. Entonces deja de empujarlo. Pero Lucía no sabía si podía. El miedo se había vuelto su armadura, y sin ella, estaba desnuda. Continué. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Capítulo 5. El fantasma del pasado. La 11ª semana terminó con un mensaje inesperado. Hola Lucía, soy Fernando. Escuché sobre tu accidente por Andrea Campos. ¿Podemos hablar? Lucía miró el nombre en su pantalla como si fuera una aparición. Fernando Salinas, su ex de hace 2 años. El hombre que la dejó porque era demasiado independiente, demasiado enfocada en su carrera. ¿Quién es? Diana miró por encima de su hombro. Nadie. Ese es el ceño fruncido de alguien definitivamente no nadie. Lucía bloqueó el teléfono. Fernando. Diana casi escupió su café. ¿El idiota que te dejó por su secretaria? Asistente legal. Y la dejó 6 meses después. ¿Y ahora qué quiere? No lo sé, borraré el mensaje. Pero no lo hizo. Esa noche, acostada despierta, lo releyó 5 veces. A la mañana siguiente, Fernando envió otro mensaje. Sé que esto es extraño, pero quisiera ayudar si puedo. Conozco a los mejores especialistas en rehabilitación. Sin compromisos, solo como amigo. Amigo. Lucía le mostró el mensaje a Diana. Nunca fuimos amigos. Es una trampa. ¿De qué? No lo sé todavía. Pero lo es. Diana preparaba el desayuno. Los hombres como Fernando no reaparecen por bondad, pero la curiosidad picaba, y tal vez, solo tal vez, necesitaba hablar con alguien que la había conocido antes, que recordaba a la Lucía que podía caminar. Un café, neutral, solo conversación. Diana negó con la cabeza cuando Lucía le contó. Esto va a terminar mal. Solo es café. Nada es solo café con un ex. Fernando sugirió una cafetería en Polanco, elegante, accesible, como si hubiera investigado. Lucía llegó 5 minutos tarde. Fernando ya estaba ahí, tan pulido como siempre. Traje caro, reloj más caro aún. Se levantó cuando la vio. Luego pareció recordar y se sentó de nuevo, incómodo. Lucía, ¿te ves? Bien. Mentiroso. Se veía como lo que era. Una mujer en silla de ruedas con ojeras y ropa que ya no le quedaba bien por la pérdida de masa muscular. Tú también. Él no había cambiado. Seguía siendo el Fernando perfecto. El que nunca tenía un cabello fuera de lugar ni una arruga en su camisa. Gracias por aceptar verme. Deslizó un folder por la mesa. Estos son contactos de especialistas. El mejor está en Houston, pero tiene convenios con hospitales aquí. Lucía abrió el folder. Nombres, números, referencias impresionantes. ¿Por qué haces esto? Porque me importas. Fernando sonrió pero no alcanzó sus ojos. Siempre me importaste. No lo suficiente hace 2 años. Cometí un error. Se inclinó hacia adelante. He tenido tiempo para reflexionar. El mesero trajo sus cafés. Lucía usó el tiempo para estudiar a su ex. Había algo calculado en su amabilidad. Algo ensayado. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Mateo. Corrigió automáticamente. Está bien. ¿Todavía están juntos? La pregunta sonó casual. Demasiado casual. Sí. No. Es complicado. Fernando asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Las relaciones son difíciles después de algo así. Tomó su café. Un colega mío, su esposa, tuvo un accidente similar. Él se quedó 5 años. Por obligación, por culpa. Pero eventualmente... ¿Eventualmente qué? Se fue. Fernando la miró con algo que parecía simpatía. Conoció a alguien más. Alguien sin... complicaciones. Las palabras se clavaron exactamente donde Fernando pretendía. Mateo no es así. Por supuesto que no. Fernando levantó las manos. Solo digo que es natural. Las personas jóvenes, apasionadas, tienen necesidades, sueños. Mateo tiene sueños conmigo. O contigo como eras. Lucía sintió náuseas. Debería irme. Espera. Lo siento.
Fernando tocó su mano. No quise ofenderte, solo no quiero verte sufrir más de lo necesario. ¿Y tú qué sugieres? Que seas realista. Su voz se suavizó. Que te des permiso de considerar todas las opciones. ¿Qué opciones? Dejar ir a alguien antes de que se sienta obligado a quedarse. Fernando apretó su mano. A veces el amor más grande es la libertad. Lucía retiró su mano. Gracias por los contactos. ¿Lucía? Si alguna vez necesitas hablar con alguien que entiende quién eras antes, estoy aquí. Salió de la cafetería con un nudo en el estómago y las palabras de Fernando resonando en su cabeza. Obligación, culpa, eventualmente. ¿Cómo estuvo? Diana preguntó apenas Lucía entró. Horrible. Tenías razón. Siempre tengo razón. ¿Qué dijo? Lucía le contó todo, cada palabra envenenada disfrazada de preocupación. Ese manipulador hijo de... Diana respiró profundo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Siendo realista. ¡No! Diana se arrodilló frente a ella. Está explotando tus inseguridades, proyectando su propia cobardía en Mateo. Pero tiene razón, las estadísticas no conocen a Mateo. Yo sí. Diana tomó sus manos. Ese hombre pasó 42 noches en una silla de hospital. Javier tuvo que obligarlo a comer. ¿Eso te suena a obligación? Tal vez solo no se ha dado cuenta todavía. O tal vez tú no te has dado cuenta de que te ama de verdad. Esa noche Fernando envió otro mensaje. Fue bueno verte. Olvidé mencionar que mis padres preguntan por ti. Siempre te quisieron. Lucía no respondió, pero tampoco bloqueó el número. 2 días después, otro mensaje. ¿Recibiste la información del especialista? Mi contacto dijo que puede verte la próxima semana si quieres. Gracias, lo pensaré. Perfecto. ¿Almorzamos pronto? Como amigos, Diana vio el intercambio y explotó. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo siendo educada. Estás jugando con fuego. Diana le quitó el teléfono. Y Mateo va a salir quemado. Mateo ni siquiera me habla mucho últimamente. Porque tú lo alejaste. Diana aventó el teléfono al sofá. Dios, Lucía, estás usando a Fernando como excusa para sabotear lo único bueno que te queda. No es así. Entonces, ¿qué es? Lucía no tenía respuesta. O tal vez la tenía, y no quería admitirla. Fernando la hacía sentir como la Lucía de antes. La que caminaba, bailaba, no necesitaba ayuda. Con él podía pretender que los últimos 3 meses no habían pasado. Era una mentira, pero una mentira cómoda. La semana siguiente, Fernando apareció en su edificio. Estaba en el vecindario. Traje documentos del especialista. Diana abrió la puerta antes de que Lucía pudiera responder. ¡Qué conveniente! Su tono podría cortar a cero. Diana, ¿verdad? Un placer. Fernando extendió su mano. Diana la ignoró. Lucía está ocupada. Diana. Lucía apareció detrás de ella. Está bien. Fernando entró, evaluando el apartamento con mirada de abogado, notando cada adaptación, cada concesión a la discapacidad. Es acogedor. Es temporal. Por supuesto. Dejó los documentos. El doctor Méndez está muy interesado en tu caso. Dice que has hecho un progreso notable considerando el tiempo. ¿Hablaste con él sobre mí? Solo mencioné tu situación en general. Fernando se sentó sin ser invitado. Quería asegurarme de que valiera la pena tu tiempo. Diana tosió desde la cocina. Sonó sospechosamente como mentiroso. Bueno, tengo que trabajar. Lucía señaló hacia su laptop. Claro, solo una cosa más. Fernando se inclinó hacia adelante. Tu novio, Mateo, ¿cómo está manejando todo esto? Bien. ¿Viene seguido? Fernando, perdón, solo me preocupo. Hizo una pausa calculada. Es joven, 32, 33, en la edad donde los hombres quieren, ya sabes, familia, aventura. Mateo tiene 33 y ya tiene lo que quiere. ¿Lo tiene? Fernando la miró con falsa compasión. ¿O está siendo noble? Diana apareció con 2 tazas de café. Aquí tiene su café, señor Salinas. Lo puso tan fuerte que salpicó. Ups, Fernando se limpió su traje caro. Creo que debería irme. Excelente idea. Diana abrió la puerta. Cuando se fue, Diana se volvió hacia Lucía. Si vuelves a verlo, me mudo. Estás siendo dramática. ¿Dramática? Ese hombre es veneno. Diana se sentó pesadamente. Y tú lo estás dejando entrar porque confirma lo que ya temes. ¿Y qué temo? Que Mateo eventualmente se canse, que no sea suficiente, que el amor no sea suficiente. Diana la miró directamente. Fernando te está diciendo lo que quieres oír para sentirte mejor por rendirte. No me estoy rindiendo.
Entonces, ¿qué estás haciendo? Lucía no respondió, porque Diana tenía razón. Fernando era su permiso para fallar, su justificación para el miedo, y era más fácil escucharlo a él que arriesgarse con Mateo. Esa noche, Mateo llamó. «¿Lucía? Javier me dijo que vio a Fernando saliendo de tu edificio». El tono era cuidadoso, demasiado cuidadoso. «Vino a traer información médica. Ya veo». El silencio se extendió incómodo. «Mateo, no tienes que explicar», pero su voz sonaba herida. «Solo ten cuidado, ¿sí? ¿Cuidado de qué? De personas que aparecen cuando estás vulnerable. Fernando solo está siendo amable». Mateo rió sin humor. «Fernando te dejó hace 2 años porque no podía manejar tu independencia, y ahora vuelve cuando estás en tu momento más vulnerable, ¿y crees que es amabilidad? No es asunto tuyo». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. «Tienes razón». Mateo sonaba cansado. «Ya no soy tu novio. Apenas soy tu amigo. ¿Qué derecho tengo?» «Mateo, no quise... Buenas noches, Lucía». Colgó. Lucía se quedó mirando el teléfono, sintiendo como si acabara de perder algo importante. Diana apareció en la puerta. «Fernando está ganando». «¿Ganando qué?» «Tu futuro, tu felicidad, Mateo». Diana se sentó junto a ella. «Y lo peor es que tú lo estás dejando». Lucía cerró los ojos. Diana tenía razón, como siempre, pero admitirlo significaría admitir que tenía miedo, que estaba huyendo, que Fernando era su cobardía con una cara familiar, y admitir eso era más aterrador que perder a Mateo, o eso se decía a sí misma. Continué. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Capítulo 6. La decisión. La 12ª semana comenzó con Lucía tomando una decisión. Tenía que terminar esto, con Mateo, antes de que él lo hiciera primero. «Es la única opción», le dijo a Diana durante el desayuno. «Es la opción cobarde. Es la opción realista». Diana dejó su taza con demasiada fuerza. «¿Sabes qué? Estoy cansada. Cansada de verte sabotearte. Cansada de tus excusas». Se levantó. «Cuando estés lista para dejar de huir, avísame». Salió del apartamento dando un portazo. Lucía se quedó sola con su café frío y su decisión. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. «Necesitamos hablar. ¿Mañana en la noche?» Mateo respondió después de 10 minutos que se sintieron como horas. «¿En tu apartamento?» «Sí, ahí estaré». Lucía miró el intercambio. Tan formal, tan distante, como si fueran extraños agendando una cita de negocios. Esto era lo correcto, tenía que serlo. Pasó el día ensayando. Escribió puntos clave en su teléfono. «Esto no es justo para ti. Mereces una vida completa. No puedo darte lo que necesitas. Es mejor así». Palabras clínicas, racionales, sin emoción. Si mostraba emoción, él pelearía. Y si él peleaba, ella cedería. ¿Sigues con esto? Diana regresó esa tarde, menos enojada pero igual de preocupada. «No hay vuelta atrás». «Siempre hay vuelta atrás». Diana se sentó frente a ella. «Lucía, ¿realmente crees que esto es lo mejor? ¿O solo es lo más fácil? ¿Cuál es la diferencia?» «Toda la diferencia del mundo». Lucía no respondió. No podía, porque Diana estaba tocando la verdad que ella se negaba a ver. La tarde siguiente, Lucía se preparó como para una batalla. Se vistió con cuidado, nada demasiado emocional. Pantalones oscuros, blusa simple, como si la ropa pudiera construir armadura. Diana se ofreció a quedarse. «Por si me necesitas. Necesito hacer esto sola». «Lo sé». Diana la abrazó. «Pero por favor, escúchalo antes de destruir todo». Cuando Diana se fue, Lucía practicó una vez más frente al espejo. «Entiendo si quieres irte». «No, muy débil. Creo que deberíamos terminar esto. Mejor, más firme, más definitivo». Memorizó las palabras hasta que se sintieron como verdad. Mateo llegó a las 7, puntual como siempre. Lucía abrió la puerta y su corazón casi falló. Se veía cansado, más delgado, con ojeras que no estaban ahí 3 meses atrás. Ella había hecho eso. Su rechazo, su miedo. «Hola». Su voz sonaba cautelosa. «Hola, pasa». Él entró, mirando el apartamento como si fuera la primera vez, o tal vez como si fuera la última. «¿Quieres café, agua?» «Estoy bien». Se sentó en el sofá, las manos cruzadas. «¿Qué necesitabas hablar?» Lucía se posicionó frente a la ventana. La lluvia había comenzado. Por supuesto, las palabras ensayadas se atoraron en su garganta. «Mateo, estos últimos meses han sido difíciles».
Completó cuando ella no pudo. Lo sé, no solo difíciles, imposibles. Lucía no lo miraba, y he estado pensando mucho sobre nosotros. El silencio era tan denso que dolía. Y creo que... respiró profundo. Creo que necesitas seguir adelante, con tu vida, sin mí. Mateo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz temblaba. ¿Eso es lo que realmente quieres? Es lo que necesitas. No te pregunté qué necesito. Se levantó. Te pregunté qué quieres tú. Lucía finalmente lo miró. Error. Sus ojos estaban rojos. Quiero que seas feliz. Qué conveniente. Mateo rió sin humor. Decides por mí qué me hace feliz. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Caminó hacia ella. Explícame, porque desde aquí parece que estás buscando excusas para huir. No estoy huyendo. Estoy siendo realista. Realista. Mateo gesticuló hacia su silla. ¡Oh, cobarde! La palabra la golpeó como una bofetada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Mateo se pasó las manos por el cabello. He pasado 3 meses viendo cómo te destruyes, viendo cómo me alejas, respetando tu espacio, y ahora me dices que debo seguir adelante. Mereces más que esto. ¿Más que qué? ¿Más que amarte? Su voz se quebró. No hay nada más que eso. Lucía sintió las lágrimas comenzar. No, no podía llorar. Mereces a alguien que pueda bailar en tu boda, viajar sin complicaciones, tener hijos sin riesgos. ¿Mi boda? ¿Nuestros hijos? Mateo negó con la cabeza. ¿Y yo no tengo voz en esto? Eventualmente te darás cuenta. ¿De qué? ¿De que tomaste mi decisión por mí? Se acercó más. ¿De que decidiste que no era lo suficientemente fuerte para este camino? No es sobre fortaleza. Entonces, ¿sobre qué? Las palabras explotaron antes de que pudiera detenerlas. Sobre que voy a arruinar tu vida. Sobre que cada día conmigo será una limitación, una complicación, un recordatorio de lo que no puedes tener. ¿Y eso lo decides tú? Mateo la miró directo a los ojos. ¿Tú decides qué me limita? ¿Qué me complica? Soy realista. Eres cobarde. Lucía retrocedió como si la hubiera golpeado. Vete. No. Te dije que te vayas. Y yo te digo que no. Mateo respiraba pesado. No me voy. No esta vez. Lucía giró su silla hacia la ventana, las manos temblando. Entiendo si quieres irte. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. Más vulnerables. Escuchó a Mateo moverse. Luego sintió su presencia cerca. Cuando abrió los ojos, él estaba arrodillado frente a su silla, tomando sus manos. No voy a ningún lado. Mateo, por favor, no. Su agarre era firme. Necesitas entender algo sobre el amor. No puedo hacer esto ahora. Entonces solo escucha. Mateo respiró profundo. Necesito contarte sobre mi hermano, sobre Carlos. Lucía parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Tu hermano? Nunca lo mencioné porque esperaba el momento correcto. Mateo la miró directamente. Carlos es 3 años mayor que yo, y ha usado silla de ruedas toda su vida. El mundo de Lucía se detuvo. ¿Qué? Tiene parálisis cerebral. Nació con ella. La voz de Mateo se volvió más suave. Crecí viendo cómo el mundo lo trataba, cómo asumían que era menos capaz, menos inteligente, menos digno de amor. Lucía no podía respirar. ¿Por qué nunca? Porque Carlos no define mi vida. Es parte de ella. Mateo apretó sus manos. Y crecí viendo a mis padres demostrando todos los días que el amor no depende de poder caminar. Eso es diferente. Él nació así. ¿Y eso importa? Mateo negó con la cabeza. El amor no es condicional, Lucía. No tiene cláusulas de escape cuando las cosas se ponen difíciles. Pero yo no soy la misma persona. Exacto. Mateo sonrió a través de sus lágrimas. No eres la misma. Eres más fuerte, más resistente, más hermosa porque has sobrevivido a algo que te rompió. Lucía comenzó a llorar. Tengo miedo. Lo sé. Miedo de no ser suficiente, de que te canses, de perderte. Ya me tienes. Mateo besó sus nudillos. La pregunta es, ¿vas a dejar que me quede? Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. Diana entró sin esperar. Perdón, pero... Se detuvo al verlos. Oh, Mateo seguía arrodillado, Lucía llorando, el momento congelado. Dije que no vendría, pero... Diana miró entre ellos. ¿Interrumpo? Sí. Mateo no se movió. Pero tal vez deberías quedarte. Diana cerró la puerta suavemente y se acercó. Lucía, ¿qué está pasando? Lucía miró a Mateo.
Sus ojos seguían ahí, constantes, esperando. Luego miró a Diana, su hermana, su ancla. No lo sé. Su voz salió pequeña. Ya no sé nada. Entonces déjame decirte lo que yo sé. Mateo habló firmemente. Sé que te amo. Sé que esto es difícil. Sé que tendremos días malos, días donde querrás rendirte. Hizo una pausa. Pero también sé que eres la persona más fuerte que conozco. Y sé que quiero estar a tu lado. No por obligación, no por lástima. Porque elegí amarte. Y sigo eligiéndote. Diana se limpió los ojos discretamente. Lucía, di algo. Pero Lucía no podía hablar. Todas las palabras ensayadas se habían evaporado. En su lugar, solo quedaba la verdad. Tengo tanto miedo. Lo sé. Mateo se acercó más. Pero miedo no es razón para rendirnos. ¿Y si no soy suficiente? ¿Suficiente para qué? Mateo tocó su mejilla. Para mi amor, eres más que suficiente. Siempre lo has sido. Lucía cerró los ojos, sintiendo sus lágrimas caer. No sé si puedo hacer esto. No tienes que saberlo ahora. Mateo secó sus lágrimas. Solo dame una oportunidad. 6 meses. 6 meses de honestidad, de dejarte amar, de construir algo nuevo juntos. ¿Y si falla? Entonces, fallaremos juntos. Mateo sonrió tristemente. Pero al menos no habremos fallado por miedo. Diana se arrodilló junto a ellos. Lucía, te he visto enfrentar todo. Construir una carrera, sobrevivir un accidente, aprender a vivir de nuevo. Tomó su otra mano. No dejes que el miedo sea lo único que te derrote. Lucía miró entre ellos. Mateo con sus ojos llenos de esperanza. Diana con su amor incondicional. Y por primera vez en 3 meses, sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió posibilidad. 6 meses, susurró. ¿Qué? Mateo se acercó más. 6 meses, dijo más fuerte, pero con condiciones, las que quieras. Terapia, para ambos, individual y de pareja. Hecho, honestidad total, incluso cuando duela, especialmente cuando duela. Y si después de 6 meses, si realmente no funciona, entonces hablaremos. Como adultos, con honestidad. Mateo asintió. Pero dame la oportunidad de demostrarte que sí funciona. Lucía lo miró. Realmente lo miró. Las ojeras, el cansancio, el amor inquebrantable en sus ojos. Este hombre había pasado 3 meses esperando, respetando su espacio, sin rendirse. Tal vez Diana tenía razón. Tal vez el verdadero amor no se rendía. Está bien, susurró. 6 meses. Mateo la jaló hacia él en un abrazo que la rompió y la recompuso al mismo tiempo. Diana se limpió las lágrimas abiertamente ahora. Finalmente, Dios, pensé que nunca lo dirías. Lucía rió entre lágrimas. Cállate, nunca. Diana los abrazó a ambos. Los amo a los dos, incluso cuando son idiotas. Se quedaron así, 3 personas en el suelo, la lluvia golpeando las ventanas, un nuevo comienzo frágil y aterrador y hermoso. ¿Mateo? Lucía susurró contra su hombro. Sí, todavía tengo miedo. Yo también. La apretó más fuerte. Pero ahora estamos asustados juntos. Y de alguna manera, eso hacía toda la diferencia. Continué. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Capítulo 7. No voy a ningún lado. Mateo no soltó a Lucía por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos brillaban con algo que ella había olvidado. Esperanza. Hay algo más que necesito mostrarte. Se limpió el rostro. Algo en lo que he estado trabajando. ¿Ahora? Ahora. Diana sonrió como si supiera algo. Voy a preparar té. O algo más fuerte. Definitivamente, algo más fuerte. Mateo sacó su teléfono y abrió una carpeta de fotos. ¿Recuerdas que te pedí revisar los planos de raíces? Sí, las modificaciones de accesibilidad. No eran solo modificaciones. Le pasó el teléfono. Era un rediseño completo. Lucía revisó las imágenes, bocetos, renders, conceptos de diseño que iban mucho más allá de cumplir códigos. Esto es... Su voz se quebró. Mateo, esto es hermoso. Trabajé con un amigo arquitecto, empezamos hace 2 meses. Se sentó junto a ella. Quería que Raíces fuera un espacio que celebrara a todos, no solo que los tolerara. 2 meses, Lucía hizo el cálculo. Eso fue apenas un mes después del accidente. Estabas en el hospital todavía. Mateo asintió. Y yo estaba perdido. No sabía cómo ayudarte, pero sabía cómo hacer esto. Lucía pasó otra imagen.
Una rampa integrada al diseño, no como agregado, baños espaciosos que parecían de revista, mesas a diferentes alturas. Esto costará una fortuna. Javier es socio ahora. Invirtió sus ahorros. Mateo sonrió. Dijo que era hora de que el restaurante reflejara nuestros verdaderos valores. ¿Javier hizo eso? Después de llamarme idiota por no hacerlo antes, Mateo rió. Tiene razón. Debí pensar en esto hace años. Lucía siguió revisando. Cada detalle pensado, cada espacio diseñado con dignidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que pensaras que lo hacía por lástima. Mateo tomó su mano. Lo hago porque es correcto, porque mi hermano Carlos merece espacios así, porque tú mereces espacios así, porque todos lo merecen. Las lágrimas volvieron. Lucía ya ni las limpiaba. Dices que no estás sacrificando nada, pero esto no es sacrificio. Mateo la interrumpió. Es crecimiento. El restaurante será mejor. Yo seré mejor. Todo esto me hace mejor. Diana regresó con 3 copas de vino. ¿Le mostraste los diseños? Acabamos de hacerlo. Bien, porque necesitas saber algo más. Diana le pasó una copa a Lucía. Mateo me llamó hace 3 semanas. Me preguntó qué necesitabas, no qué querías, qué necesitabas realmente. Lucía miró a Mateo. ¿Hiciste qué? Le pregunté a la experta. Mateo se encogió de hombros. Diana es fisioterapeuta. ¿Y tu hermana? Nadie te conoce mejor. Le dije que necesitabas tiempo, espacio, y que alguien te recordara por qué vale la pena luchar. Diana tomó un sorbo. Parece que finalmente lo lograste. Casi no lo logro. Mateo miró a Lucía. Javier me dijo que te dejara ir, que me estabas lastimando. Tenía razón. Tal vez. Mateo asintió. Pero Carlos me dijo algo mejor. Me dijo, si la amas, déjala sentir todo. El miedo, el dolor, la rabia. Pero no la dejes rendirse. ¿Hablaste con Carlos sobre mí? Habría querido conocerte. Mateo sonrió. Dice que cualquier mujer que me haga trabajar tanto debe ser especial. ¿Habría? Lucía notó el tiempo verbal. Carlos vive en Monterrey con mis padres. Mateo explicó. Enseña programación en línea. Tiene su propia empresa de consultoría. Y más amigos que yo. Suena increíble. Lo es. El orgullo en la voz de Mateo era palpable. Y no puedo esperar a que lo conozcas. Lucía sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era solo amor, era pertenencia. ¿Tus padres saben? ¿Sobre nosotros? Saben que te amo. Saben del accidente. Mateo hizo una pausa. Y mi madre me regañó por no traerte a cenar todavía. ¿Tu madre quiere conocerme? ¿Así? Mi madre quiere conocer a la mujer que tiene a su hijo durmiendo en sillas de hospital. Diana intervino. Sus palabras, no las mías. Mateo me las mostró. Lucía miró a Mateo, incrédula. Le mandaste mensajes a mi hermana, y a mis padres, y a Carlos, y a Javier. Mateo no se veía arrepentido. Necesitaba un ejército, porque sabía que eventualmente tendrías esta conversación conmigo, y quería estar preparado. Conspiraron contra mí. Conspiramos por ti. Diana corrigió. Diferencia importante. Lucía no sabía si reír o llorar. Hizo ambas. Están locos todos ustedes. Probablemente. Mateo se acercó más. Pero somos tus locos. Pasaron la siguiente hora hablando, realmente hablando, sin defensas ni ensayos. Lucía admitió su miedo, su vergüenza, cómo Fernando había explotado cada inseguridad. Voy a decirle que no vuelva a contactarme, decidió. Debí hacerlo desde el principio. Ese es tu derecho. Mateo dijo cuidadosamente. Pero hazlo por ti, no por mí. Lo hago por ambos. Lucía tomó su teléfono. Fernando representa todo lo que no quiero ser. Alguien que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Escribió el mensaje mientras Mateo y Diana observaban. Fernando, agradezco tu preocupación, pero no necesito tu ayuda. Por favor, no vuelvas a contactarme. Lo envió antes de poder arrepentirse. Listo. Dejó el teléfono. Se acabó. ¿Cómo te sientes? Diana preguntó. Ligera. Lucía se sorprendió, como si hubiera soltado algo pesado. ¿Por qué lo hiciste? Mateo besó su frente. Soltaste el miedo disfrazado de realismo. Su teléfono vibró. Fernando respondiendo. Entiendo, pero cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda que te lo advertí. Lucía le mostró el mensaje a Mateo. Encantador hasta el final. Bloqueándolo ahora. Lucía lo hizo. Ya está. Oficialmente fuera de mi vida. Diana levantó su copa. Por eliminar reliquias tóxicas. Por nuevos comienzos.
Mateo añadió, por estar asustados juntos. Lucía completó. Brindaron, y por primera vez en meses, Lucía sintió paz. Entonces, 6 meses. Mateo dijo cuando Diana se fue a dormir. ¿Qué significa eso exactamente? Significa terapia. Ya programé una cita con una psicóloga especializada en trauma y adaptación. Lucía mostró su teléfono. Primera sesión el lunes. Bien, yo también buscaré uno. ¿Tú también? Esto no es solo tu proceso, Lucía. Mateo tomó su mano. Yo también necesito ayuda. Aprender a apoyarte sin asfixiarte. A respetar tu independencia mientras estoy presente. ¿Ya pensaste en eso? He pensado en poco más estos 3 meses. Lucía apretó su mano. Probablemente habrá días malos, sin duda. Días donde quiera rendirme. Y yo te recordaré por qué vale la pena seguir. Y si tú quieres rendirte, entonces tú me lo recuerdas a mí. Mateo sonrió. Así funcionan los equipos. ¿Somos un equipo? Siempre lo fuimos. Solo te olvidaste por un momento. Lucía se inclinó hacia él, y Mateo la besó. Suave al principio, luego más profundo, como si sellaran una promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Te extrañé. Lucía susurró. Cada día. Incluso cuando te alejaba. Lo sé. Yo también te extrañé. Mateo recargó su frente contra la de ella. Pero ahora estás aquí, y yo estoy aquí, y eso es suficiente. ¿Es así de simple? El amor es simple. Mateo la miró a los ojos. Nosotros lo complicamos. Hablando de complicado, Lucía respiró profundo. Necesito ser honesta sobre algo. Te escucho. Todavía no sé cómo hacer esto. Ser tu novia, en esta silla, con todas estas limitaciones. Entonces lo descubriremos juntos. Mateo no vaciló. No tengo todas las respuestas, pero tengo tiempo, y paciencia, y amor suficiente para los dos mientras reconstruyes el tuyo propio. ¿Y si nunca vuelvo a amarme como antes? Entonces te amaré el doble. Mateo sonrió. Hasta que recuerdes cómo hacerlo. Lucía sintió algo romperse en su pecho. Todas las barreras que había construido, todas las excusas, se derrumbaron, dejando solo la verdad. Te amo, dijo claramente, incluso con miedo. Incluso sin saber cómo. Te amo. Yo también te amo. Mateo la abrazó, con miedo y todo. Se quedaron así abrazados en el sofá, mientras la lluvia finalmente cesaba. Mateo, gracias por no irte a ningún lado. No hay otro lugar donde prefiera estar. Más tarde, cuando Mateo se preparaba para irse, Lucía lo detuvo. Podrías quedarte, no para, ya sabes, solo para estar aquí. Solo para... ¿Estás segura? De muy pocas cosas. Lucía admitió, pero de esto sí. Mateo se quedó. Durmieron en la misma cama por primera vez desde el accidente, solo abrazados, sin expectativas. Y cuando Lucía despertó en medio de la noche con una pesadilla, Mateo ya estaba despierto sosteniendo su mano. «Estoy aquí», susurró en la oscuridad. «Estoy aquí». Y por primera vez Lucía le creyó. A la mañana siguiente, Diana encontró a ambos en la cocina. Mateo preparaba café. Lucía reía por algo que él había dicho. «Miren nada más». Diana sonrió. «Civilización. Buenos días a ti también». Lucía le sacó la lengua. «Mateo se queda a desayunar. Si no molesto. Molestas menos cuando estás aquí que cuando no lo estás». Diana comenzó a sacar huevos. «Lucía es insoportable cuando te extraña». «Diana». «¿Qué?» «Es verdad». Mateo rió, y el sonido llenó el apartamento como luz solar. Desayunaron juntos, los tres, como familia. Y cuando Mateo finalmente se fue, besó a Lucía en la puerta con una promesa. «Mañana vuelvo, y pasado, y el siguiente. ¿Y si me canso de ti?» «Imposible, soy encantador y modesto». «Eso también». Mateo sonrió. 6 meses, Lucía. Dame 6 meses. Ya tienes 3. ¿Qué? 3 meses. Desde el accidente. Ya pasaste la parte más difícil. Lucía tocó su mejilla. Si pudiste con esos 6 meses más serán fáciles. Nada de esto es fácil. No. Lucía estuvo de acuerdo, pero juntos es más fácil que separados. Mateo la besó una vez más antes de irse. Cuando cerró la puerta, Lucía se quedó ahí, sonriendo como idiota. «Estás radiante», Diana comentó desde el sofá. «Cállate». «Nunca». Diana levantó su café. «Bienvenida de vuelta, hermana». Y Lucía se dio cuenta de que por primera vez en 3 meses se sentía como si realmente hubiera vuelto, no a su antigua vida, a algo nuevo, algo aterrador y hermoso y lleno de posibilidades,
algo que valía la pena pelear. Continué. Remember to apply the fixes, especially timeline logic. Epílogo. 10 meses después del accidente, Lucía Navarro despertó en una cama que sí reconocía. No el apartamento temporal, no la habitación de hospital, su propio lugar. Bueno, su y de Mateo lugar. Buenos días. Mateo entró con café y una sonrisa. El arquitecto más brillante de México necesita cafeína. Adulador, realista. Dejó la taza en su mesa de noche. Tu proyecto ganó el premio de diseño universal. Eso te hace oficialmente brillante. Lucía tomó el café, saboreando tanto la bebida como el momento. El centro comunitario que había diseñado se había inaugurado el mes pasado. Espacios que celebraban la diversidad de cuerpos y habilidades. Su obra maestra, y solo el principio. ¿Lista para hoy? Mateo preguntó. ¿Lista para ver a tu familia completa juzgándome? Absolutamente no. No van a juzgarte, van a amarte. Fácil decirlo cuando es tu familia. Mateo se sentó en la cama junto a ella. Carlos ya te ama. Hablan más que él y yo. Era verdad. Después de conocerse por videollamada hace 8 meses, Lucía y Carlos se habían vuelto amigos cercanos. Él le mandaba memes sobre accesibilidad. Ella le enviaba quejas sobre clientes imposibles. Carlos es diferente. Él me entiende. Todos te van a entender. Mateo besó su frente. ¿Por qué eres imposible de no amar? Tan cursi, tan honesto. La reinauguración de Raíces era esa tarde. Lucía había trabajado con el arquitecto de Mateo para perfeccionar cada detalle. El resultado era espectacular. El restaurante mantenía su esencia, pero había evolucionado. Rampas integradas en el diseño Art Deco, baños espaciosos con acabados de lujo, mesas a diferentes alturas sin sacrificar elegancia. Es perfecto. Diana giró admirando el espacio. Deberían publicarlo en revistas. Ya lo hicieron. Javier apareció con una revista. Architectural Digest. Página completa. Lucía tomó la revista con manos temblorosas. Ahí estaba. Su trabajo. El nombre de Mateo. Una historia sobre amor y diseño universal. No puedo creer que esto sea real. Créelo. Mateo la abrazó por detrás. Lo logramos. Los invitados comenzaron a llegar. Clientes antiguos, nuevos curiosos, la prensa y la familia de Mateo. Lucía, una mujer pequeña con sonrisa enorme, se acercó. Finalmente, soy Rosa, la madre de este necio. Mamá, por favor. Mateo se sonrojó. ¿Por favor qué? Por favor no te llame necio. Debí traerla a casa hace un año. Rosa tomó las manos de Lucía. Gracias por hacer a mi hijo tan feliz. Bueno, Lucía no sabía qué decir. Y gracias por mejorar su restaurante. Siempre dije que necesitaba más espacio entre las mesas. Rosa guiñó. Ahora puedo venir más seguido. Un hombre mayor apareció detrás de Rosa. Ignórala. Siempre es así de intensa. Extendió su mano. Roberto, padre de Mateo y esposo paciente de Rosa. Paciente, ja. Rosa lo empujó juguetonamente. Entonces Lucía lo vio. Carlos Salazar, entrando con su silla de ruedas eléctrica de último modelo. Lucía, su sonrisa era idéntica a la de Mateo, finalmente en persona. Carlos, Lucía se acercó. Te ves exactamente como en las videollamadas. Guapo y encantador, idéntico a tu hermano en ego. Carlos rió fuerte. Me agradas oficialmente. El sentimiento es mutuo. Se abrazaron y Lucía sintió la última pieza de tensión disolverse. Esta familia no la veía como discapacitada, la veían como Lucía. La fiesta fue un éxito rotundo. 30 reservaciones nuevas. Javier revisaba su tablet, y eso es solo de esta noche. El nuevo diseño está atrayendo a más gente. Mateo observaba el restaurante lleno. Personas que nunca consideraron venir antes. Porque ahora pueden. Lucía señaló a una pareja mayor, el esposo en silla de ruedas, disfrutando la cena sin complicaciones. Esa es la diferencia. Diana apareció con champagne. Un brindis. Por mi hermana brillante que casi arruina todo, pero finalmente entró en razón. Qué emotivo, Diana. Y por Mateo. Diana continuó. El hombre más terco y amoroso que conozco. Gracias por no rendirte con esta necia. Nunca fue opción. Mateo tomó la mano de Lucía. Carlos rodó hacia ellos. Mi turno. Por Lucía, quien le enseñó a mi hermano que el amor no es sobre perfección. Levantó su copa. Y por Mateo, quien finalmente encontró a alguien tan obstinada como él. Todos brindaron, riendo.
Rosa se limpió lágrimas discretamente. Mis hijos, tan insolentes pero tan amados. Más tarde, cuando los invitados se fueron, Lucía y Mateo se sentaron en su mesa, la misma de siempre, donde todo había comenzado. ¿Recuerdas nuestra tercera cita? Mateo tomó su mano. ¿La que recreamos traumáticamente hace 10 meses? Esa misma. Mateo rió. Dijiste que te estabas enamorando de mí. Y tú dijiste que ya estabas aterrado. Todavía lo estoy, Mateo admitió. Pero es un terror diferente. ¿Diferente cómo? Antes temía perderte. Ahora temo no ser suficiente para ti. Mateo se arrodilló junto a su silla. Porque cada día te vuelves más increíble. Mateo. Espera, déjame terminar. Respiró profundo. Estos 10 meses han sido los más difíciles de mi vida, también los más importantes. Me enseñaste sobre fuerza, sobre resiliencia, sobre amar incluso cuando duele. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía dejó de respirar. No es lo que piensas. Mateo sonrió. Todavía no. Abrió la caja. Dentro había 2 llaves. Son las llaves del apartamento nuevo, el que diseñaste, el que construimos juntos. Mateo tomó una. Quiero que vivamos ahí, oficialmente, como pareja, como equipo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. ¿Me estás pidiendo que nos mudemos juntos? Te estoy pidiendo que construyamos una vida, la que ambos queremos, sin miedo, sin disculpas. Mateo le ofreció la llave. ¿Qué dices? Lucía tomó la llave sintiéndola pesada y perfecta en su palma. Digo que sí, susurró. A todo, al apartamento, a la vida, a ti. Mateo la besó y el restaurante desapareció. Solo existían ellos dos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Te amo, Lucía dijo. Sin miedo esta vez. Yo también te amo. Mateo secó sus lágrimas. Y algún día, cuando estés lista, te daré un anillo en lugar de llaves. ¿Algún día pronto? ¿Quieres que sea pronto? Quiero que sea cuando sea correcto. Lucía sonrió. Pero sí, tal vez pronto. Mateo rió, abrazándola fuerte. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Fernando dijo que eventualmente me cansaría, que el amor no sería suficiente. Mateo se alejó para mirarla. Tenía razón en algo. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué? El amor no fue suficiente. Mateo sonrió. Necesitamos comunicación, terapia, paciencia, esfuerzo. El amor fue solo el comienzo. Mateo Salazar, acabas de ponerme sentimental y luego filosófica. Es mi talento oculto. Lucía lo jaló para otro beso. Diana encontró a Carlos en la barra. Tu hermano es cursi. Siempre lo ha sido. Carlos tomó su cerveza. Pero funciona para él. ¿Y tú? Diana se sentó. ¿También eres cursi? Depende, ¿te gusta lo cursi? Odio lo cursi. Entonces soy práctico y directo. Carlos sonrió. ¿Mejor? Diana rió. Mucho mejor. Se miraron y algo pasó entre ellos. Algo nuevo. ¿Diana? ¿Sí? ¿Sigues viviendo en Guadalajara? Por ahora, pero estoy considerando mudarme a la Ciudad de México. Diana se encogió de hombros. Mi hermana me necesita menos, pero hay otras razones para quedarme. ¿Cómo? Como que la Ciudad de México tiene mejor café. ¿Solo el café? Y la compañía está mejorando. Diana sonrió. Conozco a este programador. Gracioso, inteligente, buen gusto en cerveza. Suena interesante. Lo es. Carlos levantó su botella. Por nuevos comienzos. Diana chocó su copa contra la botella. Por nuevos comienzos. Un año después del accidente, Lucía dio una conferencia en una universidad de arquitectura. El diseño universal no es caridad, dijo al auditorio lleno. Es inteligencia. Es reconocer que los cuerpos son diversos. Las habilidades son diversas, y nuestros espacios deben reflejar eso. Mostró fotos del centro comunitario, de raíces, de otros proyectos que había completado. Hace un año no podía imaginar un futuro. Estaba convencida de que mi vida había terminado. Hizo una pausa. Tenía razón en algo. Mi vida anterior terminó. Pero se abrió una nueva, una mejor, una con propósito. Al final una estudiante levantó la mano. No fue difícil. Reinventarse después de tanto trauma. Fue lo más difícil que he hecho. Lucía respondió honestamente. Pero tuve ayuda. Mi hermana, mi pareja, mi familia. Un equipo que se rehusó a dejarme renunciar. ¿Y si alguien no tiene ese equipo? Entonces encuéntralo, constrúyelo. Lucía sonrió. Porque nadie sobrevive solo, y no hay vergüenza en necesitar ayuda. La audiencia aplaudió. Después,
Mateo la esperaba afuera con flores. Estuviste increíble. ¿Escuchaste todo? Cada palabra. La besó. Me hiciste llorar frente a 50 estudiantes. Bien, necesitas ser más vulnerable, dice la mujer que tardó 3 meses en admitir que me amaba. Tuché. Caminaron. Bueno, Lucía rodó y Mateo caminó hacia el estacionamiento. ¿Mateo? Sí. Gracias. ¿Por qué? Por arrodillarte ese día. Por no irte a ningún lado. Lucía lo miró. Por amarme cuando yo no podía amarme a mí misma. Gracias a ti por dejarme. Mateo se arrodilló de nuevo ahí en el estacionamiento. Y por enseñarme que el amor verdadero no es perfecto, es consistente. Se besaron bajo el sol de la tarde. 2 personas imperfectas construyendo algo hermoso. Esa noche en el apartamento que habían diseñado juntos, Lucía y Mateo prepararon la cena. Diana y Carlos vinieron. Ahora eran pareja oficial. Rosa y Roberto también. Javier trajo vino. Una familia extraña. Rosa comentó, mirando alrededor de la mesa. La mejor clase de familia. Roberto corrigió. Brindaron, comieron, rieron. Y cuando todos se fueron, Lucía y Mateo se quedaron en el balcón mirando la ciudad. ¿Feliz? Mateo preguntó. Aterrada. Lucía admitió. Pero feliz. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo. La lluvia comenzó suavemente. Por supuesto. Nuestra lluvia. Lucía rió. Nuestra lluvia. Se quedaron ahí, bajo la lluvia que había estado presente en cada momento importante. Su tercera cita. La noche de la confrontación. Y ahora este momento. Lucía. ¿Todavía tienes miedo? Todos los días. Respondió honestamente. Pero ya no huyo de él. ¿Y yo? ¿Todavía te doy miedo? Tú me aterras. Lucía volteó a mirarlo. Porque me amas tan completamente que no tengo dónde esconderme. Bien. Mateo sonrió. Porque no voy a ningún lado. Lo sé. Lucía tomó su mano. Finalmente lo sé. Se besaron bajo la lluvia. 2 personas que casi se pierden, pero eligieron encontrarse. Y eligieron quedarse. No porque fuera fácil, porque valía la pena. ¿Qué les pareció la historia de Lucía y Mateo? Déjenme sus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.